Ganar siempre te hace más fuerte, pero nunca rendirte te hace... ¿Qué no se ha dicho ya de esta serie? Mark Grayson y sus aventuras han logrado una popularidad increíble. Todo su universo es realmente interesante, aún tomando la clara inspiración en otros personajes de DC, aún así, pero... ¿por qué? ¿Realmente qué es lo que hace Invencible tan única? Pues es por su protagonista. Invincible actualmente cumple un rol que no hemos visto realmente en el género de superhéroes, o al menos bien aprovechados. Normalmente los vemos dudar sobre la responsabilidad con sus poderes o la búsqueda de un nuevo propósito. Ambas ideas son increíbles. Sin embargo, en esta serie no es lo más importante. Lo que realmente hace invencible a Mark Grayson es su fuerza de voluntad e identidad. Déjenme explico. Tenemos que regresar al mismísimo inicio de la serie, cuando Mark consigue sus poderes. Siempre ha querido ser tan poderoso y bueno como su padre Omni-Man, o al menos la idea que tenía de él hasta ese momento. Se encuentra en una situación complicada. Tiene miedo de no ser tan bueno como Nolan, no cumplir las expectativas que él mismo se ha puesto. Se frustra por eso mismo y hasta parece que usará sus poderes para algo irresponsable como golpear al bullying. Pero algo en Mark está saliendo. Su verdadero yo, porque el poder no corrompe, solo muestra nuestro verdadero ser. Aún con todas las órdenes de su padre, decide impedir robos o no golpear al bullying. Todo es por una razón noble y desinteresada, lo que realmente es Mark Grayson. Pero eso no quiere decir que no tenga momentos donde sus otras emociones salgan. Por supuesto que pasa por crisis y la autoexigencia por perfeccionar sus poderes, porque no es como su padre. Pero aquí es lo importante. No tienes que ser el mejor Omni-Man de todos. Solo tienes que ser tu mejor versión. Esto es una lección que Mark y el espectador se lleva. No hay que ser iguales a quienes admiramos, porque las historias de cada uno son diferentes. No hay que ser el nuevo Omni-Man, hay que ser el primer nosotros. Con eso ya Mark se quita la gran carga de ser como su padre, pero aún tiene algo que resolver. Buscar su propia identidad y el miedo a no ser alguien en este mundo con miles de superhéroes. Los Guardianes, los Team y entre muchos más. Llevan años posicionados y alguien nuevo es algo que muchos no podrán aceptar. Que me recuerda mucho a lo que pasará en la película de Superman, por cierto. Tiene miedo de no lograrlo, pero su propio padre le da la lección más importante. Está bien tener miedo. Es natural dudar de ti mismo, pero si puedes superar eso y hacer lo que tengas que hacer, vas a estar bien. Tú, de verdad, eres invencible. El miedo es algo normal, no saber qué pasará y que algunas decisiones no nos gustarán. Sin embargo, no por ello no debemos enfrentarlas, porque siempre aventarnos a algo nuevo es un salto de fe. Podemos equivocarnos, pero también podemos lograrlo. Y si aprendemos de esas equivocaciones, podremos superarnos. Nadie es perfecto, pero podemos buscar esa mejora constante en cada uno y recordar quiénes somos y lo que creemos, algo que Mark enfrentará constantemente en la serie. La primera temporada de Invincible se caracteriza por mostrarnos el viaje de construcción de Mark, el miedo que representa enfrentarse a amenazas realmente peligrosas como una invasión alienígena, ver tanta gente morir, la destrucción de la ciudad y estar en crisis para salvar aunque sea a una persona son cosas que Mark vivió en sus primeros días. Pero lo bueno es que no está solo. Atom-Eve es sin duda un gran apoyo para Mark en esta historia y lo será aún más en el futuro. Todo este estrés no es nada raro. De hecho, me gusta cómo muestra el pensar de estos héroes después de cada pelea. Lo que vivieron es diferente a lo que se ve en las noticias, pero poco a poco deben aprender a enfrentar esta realidad, porque así como dice Spider-Ham, lo más difícil de este trabajo es que no siempre puedes salvar a todos. Y no por eso ya no deben intentar salvar a quien se puede. Cada vida es importante, y no por fallar en salvar a alguien, deben dejar de lado a los demás. Por eso en el segundo round, aún con miedo lo hace mucho mejor, porque la práctica hace el maestro. Por eso mismo, ya obtiene su primera misión con Cecil, conociendo a Allen. Mark a lo largo de la serie empieza a acostumbrarse a este mundo, pero también inicia el nuevo reto, equilibrar su vida de Invincible con Mark Grayson. A pesar de querer hacer lo correcto y crecer como superhéroe, falla en su vida social con Amber, que veo mucho hate a la chica, pero personalmente no entiendo mucho de eso. Ella, obvio, no conoce en ese momento la doble vida de Mark, y pues le molesta que él lo deje plantada o lo abandona a mitad de sus citas, y esto es algo que Invincible debe aprender a manejar, con la doble responsabilidad, pero tuvo que llegar a su primera misión donde realmente salió herido. Eso también tiene sus consecuencias, porque será una constante en esta serie como muchos sabrán, que aquí justamente se enfrenta a Sinclair, un desquiciado que experimentaba con los alumnos de la universidad.
Lo logra detener, pero pronto lo volveremos a ver y pondrá en duda la moralidad de Mark. Cada vez entra en una cuestión de lo que ha perdido por ser Invincible. Todo lo que había soñado, ser un héroe, tener buenas amistades y hasta una novia, pero está perdiéndolo todo. Y aún se pondrá peor cuando descubra la verdad de Omni-Man. Debo decir que siempre me he puesto a pensar por qué justamente este Mark Grayson es bueno. Y es por un personaje que hasta que volví a ver la serie entendí todo. Debbie es realmente la persona que definió a Mark como individuo. La crianza que ella le dio con valores para cuidar a los demás o hacer las cosas por el bien común. Ella fue la clave para que Mark Grayson fuera el Invincible que conocemos. Sus valores están bien cimentados por su madre, y por eso la confrontación con su padre es tan dolorosa. Tuvo una infancia tan buena por ambos, pero representaron cosas totalmente diferentes. Omni-Man siendo lo que Mark siempre quiso ser, pero Debbie lo que realmente es él. A pesar de ser un Viltrumita de sangre, su corazón y alma es de un humano. Pero aún así, algo cambió dentro de Omni-Man. El ser más poderoso del planeta nunca fue tan invencible como su hijo. Algo cambió dentro de él, y por esa bondad y nobleza que su hijo siempre tuvo por Debbie, le perdonó la vida. Este fue el primer golpe horrible de la vida que pudo recibir Mark. Todo el mundo que él conocía se rompió. Su vida, sus metas, las figuras que lo criaron. Pero aún así, con todo ello, Mark se va a esforzar para no terminar como él. La segunda temporada trata de hacer lo correcto, no caer en las creencias de los Viltrumitas o de su padre, pero no puede dejar ir la idea de que su padre fue una figura importante para su crecimiento. Es un héroe aún, pero uno sin rumbo. No por nada utilizaron la canción Karma Police de Radiohead. Refleja bastante bien el sentir de Mark, que se siente tan desconectado de la humanidad, pero a su vez intenta castigar a las personas que dañan a la misma en un sistema tan corrupto, que se siente tan abrumado por no haber salvado a las personas que exige a Sisul lo mande a misiones para mejorar. Pero justamente ese miedo de no ser como su padre es lo que comprueba que él no va a ser como él, porque busca mejorar y no cometer los mismos errores. Aun con todas esas misiones extrañas a las que se enfrenta Mark, el punto clave es cuando lo mandan a la misión para el planeta Fraxa. El reencuentro con su padre es un golpe de emociones realmente fuerte. Lo odia, pero también lo extraña. Lo que vive es tremendo. Recuerda los golpes y las mentiras, pero también el cariño y buenos momentos de pequeño. Por eso Mark, a pesar de negar querer ayudar porque está su padre involucrado, él aún con todo eso, por la nobleza que tiene, decide darles la oportunidad. Está completamente confundido porque ve a Nolan con su nueva esposa e hijo, pero debe ayudar. La batalla se pone intensa y confronta por primera vez al Imperio Viltrumita, terminando en otra golpiza tan intensa como la que le dio su propio padre. Tiene la misión de conquistar la Tierra, pero no puede hacerlo porque él no es un Viltrumita como los demás, y ahora volvió a su casa con un nuevo hermano, teniendo que vivir con las consecuencias de su padre, y él lo hará porque es lo correcto, porque el niño Oliver en el futuro es tan inocente y crecerá con los mismos valores que Invincible. Esto ha sido toda una carga emocional intensa para Mark. Está descuidando todo en el proceso, su vida, su pareja y sus estudios. Lo mismo que lo define como una buena persona es lo que lo está condenando. Entonces, ¿qué hará? Eso es algo que Mark aún le cuesta definir. Su vida que tanto deseaba la está teniendo, pero a su vez la está perdiendo. El punto de quiebre fue la llegada de Anissa. Amenazó de muerte a Amber, criticó todo lo que él está defendiendo, le da otra golpiza y si no fuera suficiente, termina con Amber por todos los peligros que vienen por ser Invincible. Mark está perdiendo todo, está frustrado y enojado, ya no puede más con esto, necesita una forma de sacar toda su ira y lo logrará, pero por el medio que siempre quiso negar. Armstrong vuelve y está amenazando de muerte a Debbie y Oliver, su madre que lo crió y lo hizo ser quien es, y lo único que le quedó de su padre está en peligro, mientras está pagando los errores de su pasado al querer negar ser igual a Omni-Man. Armstrong está confundiendo todas sus realidades, pero Mark aún así quiere ayudarlo y hacerlo entrar en razón. Pero al pasar por múltiples dimensiones y romperle el brazo a Debbie es cuando pierde el control. Lo que podríamos considerar su lado Viltrumita salió por el miedo a perder a quien más le importa en este mundo. Asesinó a Armstrong, rompiendo toda su cara, y justamente se parece por un momento en la persona que no quería convertirse. Todo por lo que luchaba en no ser es en lo que se convirtió, un asesino. Claro que fue por una razón de proteger a quienes él quiere, pero en su mente no puede dejar de pensar que por primera vez mató a una persona. No puedo hacerlo. Las cosas que puedo hacer. Esto es demasiado. No puedo seguir. Mark ha tocado fondo, pero así como su nombre dice, por más que haya perdido y se haya equivocado,
va a hacer lo posible para mejorar y ser realmente invencible. Tengo que mejorar, aprender a controlarme. Es importante, lo más importante que puedo hacer. Tengo que mejorar, tengo que ser alguien mejor. La tercera temporada se centra en este viaje para no solamente mejorar físicamente, sino en mantenerse firme en lo que él cree. Intentando recuperar su vida, la amenaza subterránea llega, y así descubre que Cecil contrató a Darkwing y Sinclair. Mark no quiere aceptarlo porque son personas que hicieron cosas horribles. Por el pasado de Cecil, sabemos que antes era como Mark, no queriendo trabajar con villanos reformados, pero en prisión entendió que no se puede mantener las reglas para salvar el mundo siempre. Se debe hacer sacrificios para lograrlo, y hasta traicionar a lo que creemos. Pero Invencible no lo cree. Él se mantiene firme aunque la ABT no lo apruebe. Está reafirmando sus creencias. No puede trabajar con los malos, porque no podría llamarse héroe y la gente que lo conoce sabe que hizo lo correcto. Todo esto mientras quiere darle esos mismos ideales a su hermano Oliver, que igualmente está emocionado por ser un superhéroe. Hasta usa la misma ropa que él cuando inició. Pero por eso mismo, mientras evita convertirse en su padre, tiene que hacerlo con Oliver, lo cual, como sabemos, fue bastante complicado. Pero todo el tiempo Mark está intentando ser mejor que antes y no dejando que Oliver caiga en sus mismos errores. Es bastante interesante el papel que tiene el niño actualmente, porque Mark se refleja justamente en él y busca enmendar los errores del pasado. Porque si ese niño pierde el camino, podría convertirse en otra versión de Mark malvado, lo cual nos llevará a eso después. Mientras tanto, Powerplex entró para demostrarle una vez más a Invincible que sus acciones, por más buenas que sean, tienen consecuencias. Fue una de las tantas víctimas de la batalla entre Omni-Man e Invincible. Mark, por su propia salud mental, intentó negar la realidad de todas las personas que murieron por el daño colateral. Este personaje me estresaba demasiado por la obsesión que tenía con Invincible. Sin embargo, empecé a entenderlo. Estaba buscando un culpable ante su pérdida. Una que no hubo justicia, que por la falta de Omni-Man en la cárcel, al menos una terrícola, le echó la culpa a Mark al punto de perder lo único que tenía, su esposa e hijo. Al conocer su historia, acepta que así como no debe enfocarse únicamente en quién perdió, tampoco en lo que sí pudo salvar, porque todas las vidas deben importar, y quienes tuvieron gente que perdieron, también existen, y merecen tener justicia por esas personas. La guerra contra los Invincibles no se da mucho tiempo para una reflexión de Mark, sin embargo se da cuenta de las amenazas que puede haber y hasta la que él mismo puede ser, aunque siente culpa. Todo está cayendo sobre él, por la gente, de los villanos y ahora de sí mismo. Sigue cayendo, pero a su vez intentando reafirmar lo que es realmente, un héroe. Si bien no perdona a Cecil, sabe que ante amenazas tan grandes no dudarán en colaborar, porque si bien él no puede justificar los medios, sí puede ver por el fin de salvar el mundo. Y la prueba definitiva es Conquest, el GOAT de toda la temporada en trasfondo y pelea, el mayor desafío que se puede enfrentar Mark, que lo hizo llevar al límite nuevamente. Todas sus experiencias catárticas lo han construido hasta ahora, y aquí es donde se vuelve a reafirmar lo que es, un héroe que jamás se va a rendir. Como verán, lo que realmente hace interesante el personaje de Mark Grayson es cómo, a pesar de las pérdidas que tiene, los sacrificios que él debe hacer o hasta las golpizas que va a recibir, no va a dejar de ver por la seguridad de los demás, claramente siendo fiel a lo que él cree, pero también en lo que la humanidad necesita. Ha pasado momentos realmente difíciles y fuertes, y aún vendrán muchos más, pero jamás se va a rendir ante nadie. Todo esto es también gracias a las personas que lo hicieron crecer y creer en sí mismo, su madre siendo el mayor pilar de su vida y la razón por la que esta versión de Mark es tan buena, junto a Abe, que le ayuda en sus momentos difíciles y reforzar su creencia de por qué él es un héroe. Esta serie es de lo mejor que hay en el género de superhéroes actualmente, mejorando muchísimas cosas del cómic y adaptándola para los tiempos modernos. Antes no era el mayor fan, pero ahora, por todo lo que es el personaje de Mark Grayson y cómo se mantiene firme ante lo que él cree, sin importar lo que pase, se volverá a levantar, y por eso mismo es